Hola, les presentaré nuestro proyecto Battleship Virtual. Este juego es una representación virtual gráfica del juego Battleship físico. El juego en sí consiste en destruir a la flota naval del oponente, en este caso la computadora. Bueno, ahora les explicaré nuestro juego, el diseño y la solución. Primero que todo, mostramos los nombres de los integrantes con sus respectivos carnets. Luego mostramos una pequeña carátula que contiene la palabra Battleship. Después de eso mostramos los formatos para colocar barcos, para posicionarlos y para atacar. El formato para colocar barcos es fila, columna, dirección. Como ejemplo 2,3H, en el cual debemos de incluir la coma. Indicamos que H es para horizontal y V es para vertical. Luego el formato para atacar consiste en fila, columna, como por ejemplo 2,3, y también debemos de incluir la coma. Como este es un formato de ataque, ya no debemos de incluir la orientación o dirección, que sería la H,V. Ahora, el diseño de este juego consiste en 5 barcos. En total son 10 barcos, 5 para el jugador 1 y 5 para la computadora, los cuales son Minesweeper, que tiene un tamaño 2, con el cual en el tablero serán indicados con una M mayúscula. Submarine, de tamaño 2, al igual que el Minesweeper, lo único que difiere es que se indicará como una S mayúscula. Frigata o Frigate, de tamaño 3, se indicará con una F mayúscula. El Battleship, de tamaño 4, se indicará con una B mayúscula. Y por último, nuestro barco de tamaño más alto o grande, de tamaño 5, el portaaviones Aircraft Carrier con una A mayúscula. Ya que hayamos mostrado el formato del juego y cómo está indicado los barcos y posicionados y cómo será el ingreso de ataque y posiciones, pedimos el nombre del jugador. Yo escribiré MAD, debido a que es la unión de las mayúsculas de los nombres de los integrantes. Ya que hemos ingresado el nombre del jugador, usuario o cliente, nos muestra un el tablero de ese jugador. Como nos podemos dar cuenta, es una matriz o tablero de 10 por 10, la cual en cada casilla que no contiene nada, es decir, el mar, por así decirlo, contiene un asterisco. Ahora bien, como son 5 barcos para cada jugador, primero nos pedirá ingresar las coordenadas del Minesweeper, luego del Submarine, luego el Frigata, luego el Battleship y por último el portaaviones. Nos dice, coloque la posición inicial de su barco, según el formato indicado, fila, columna, dirección, debemos de incluir la coma. Entonces, como es el primer barco, podemos ingresar cualquier coordenada. ¿Qué pasa si ingresamos en la 9,0? Si nos damos cuenta, si posicionamos nuestro Minesweeper en la 9,0, se saldría del tablero con orientación horizontal. Perdón. Para ingresar correctamente la posición o ataque del barco, debemos de ingresar correctamente la coordenada, la cual debe contener fila, columna, dirección. En este ejemplo olvidé escribir la orientación, pero nos pide que la inscribamos de nuevo. Bueno, la ingresamos de nuevo. 9,0 horizontal. Como nos podemos dar cuenta, o podríamos haber pensado desde antes, si ponemos el Minesweeper en la 9,0, una posición del barco se saldría del tablero y nos dice que la casilla ya ha sido utilizada o está fuera del tablero. Entonces nos pide que volvamos a ingresar otra coordenada e ingresamos otra 0,0 horizontal. Evalúa la coordenada y la ingresa. Como ven,
escribió en la matriz y en el tablero una M mayúscula. Y así nos vamos con cada barco. Con el submarino, una coordenada ejemplo 5,6 vertical. Evalúa la coordenada y si está bien la escribe. Ahora bien, ¿qué pasa si un barco se choca con otro o se topa con otro al momento de ingresar a las coordenadas? Si se fuera a topar con el submarino, digamos, iniciaría en la 4,6 con orientación horizontal, nos dice que la casilla ya ha sido utilizada o está fuera del tablero. Ya ha sido utilizada, debido que en la 5,6, debido que es orientación horizontal, se encuentra el submarino, una parte del submarino. Y en el 5,6 estaría la segunda parte de nuestra fragata o frigate. Entonces ingresamos otra coordenada, 4,6 vertical. Y así seguimos con los demás barcos. Evalúa la coordenada, si está bien la ingresa. Por último, nuestro último barco, 9,3 con orientación vertical. Ahora que ya hemos ingresado todas las posiciones de nuestros barcos, la computadora posicionará sus barcos. Estas coordenadas de nuestros barcos, tanto la fila como la columna, como la orientación, son dadas por el módulo random. Bueno, evalúa la coordenada del primer barco, si está bien, la pasa a posicionar al segundo barco. Da la segunda coordenada del barco y si está bien, pasa a la tercera. Y así sucesivamente hasta que haya posicionado a los 5 barcos. Si en dado caso en algún barco se topa con algún otro o se sale del tablero, evalúa una nueva coordenada. Como se pueden dar cuenta, en el cuarto barco tuvo que evaluar 4 veces, bueno, contando la primera, 5 veces, debido a que en 4 de ellas se topó o afuera del tablero o con otro barco. Ya que la computadora haya posicionado por medio de coordenadas random, ahora empezamos a jugar. Ahora damos nuestra coordenada de ataque según el formato fila, columna, 0,0. Bueno, evalúa la coordenada de primero. Aquí dice, evaluando coordenada de ataque. Espera aproximadamente 3 milésimas de segundo, no sé correctamente. Y evalúa si hemos fallado o le hemos dado al barco enemigo. Si hemos fallado, le toca a la computadora. Y ahí dice, ahí nos escribe, nos muestra. Ha fallado, no ha acertado en ningún barco del oponente. Bueno, entonces le toca a la computadora. También estas coordenadas son dadas por el módulo random, tanto la fila como la columna en la cual será atacada nuestro tablero, nuestra flota naval. Y si la computadora falla, pues nos muestra, falle o no falle, nos muestra la coordenada en la cual atacó y muestra su tablero y nuestro tablero. Ya que haya fallado la computadora, nos toca de nuevo. ¿Qué pasa si escribimos una coordenada que ya hayamos escrito? Digamos la 0,0 que fue la primera. Bueno, entonces nos damos cuenta que nos escribe coordenadas disparadas 0,0. Dispara de nuevo. Esto quiere decir que estamos evaluando si la coordenada que estamos ingresando ya habíamos disparado anteriormente en ella. Si habíamos disparado anteriormente en ella, nos pide otra coordenada. Si no, si evalúa si acertamos en el barco del enemigo y nos pediría otra coordenada. Si no, le tocaría a la computadora como en el caso anterior. Entonces ingresamos una nueva coordenada, 0,2, fallamos. Y ahora le toca a la computadora y le dio a nuestro submarino en la 5,6. Bueno, ahora como nos podemos dar cuenta, nosotros disparamos en la 0,0 y en la 0,2 y en su tablero y en la matriz de la computadora escribió una X minúscula. La X minúscula se utiliza para indicar que ahí fue donde se disparó y en donde se disparó
no había ninguna posición de ningún barco. En cambio, si disparó en en algún espacio de algún barco, pone una X mayúscula para indicar que no falló, es decir, que le dio al barco de la computadora o a nuestro barco. Y en este caso, la computadora disparó en nuestro submarino, en la 5,6, que sería 5 a la derecha y 6 para abajo. Y nos podemos dar cuenta que ahí hay una X mayúscula para indicar que ahí había una parte de nuestro barco. Ahora bien, seguimos. 0,4. Evalúa coordenadas, muestra los tableros, evalúa coordenadas de la compu que es dada por medio de la función, por el módulo random, y así sucesivamente hasta que alguno de los dos jugadores gane. Cuando un jugador gana, es decir, cuando un jugador disparó a todas las posiciones del barco del oponente, que en total serían 16 posiciones, la computadora indica que hemos ganado o que en dado caso hemos perdido. Si ganamos nos dice ganaste, si perdimos nos dice perdimos y la computadora hizo X disparos. Bueno, 2,5 y así sucesivamente. En este caso la computadora disparó en nuestro Minesweeper. Y así sucesivamente hasta que terminemos, perdamos o ganemos, o perdamos o ganemos. Bueno, ahora podríamos probar, seguiremos con coordenadas random, debido a que no hemos acertado ninguna. La 1,1 le hemos dado nuestro aircraft carrier del oponente. Entonces nos podemos dar cuenta que en la 1,1, es decir aquí, se encuentra una parte del aircraft carrier. Y en dado caso podría estar para la derecha. Ya vimos que en la 2,1 no hay nada, hay una X minúscula. Podría estar en la 0,1, pero luego recordamos que el portaaviones es de tamaño 5 y que no se puede salir del tablero. Y si estuviera en la 0,1 y como también está en la 1,1, esto quiere decir que ocupa dos posiciones y las otras tres estarían fuera del tablero y no se puede. Entonces analizamos si está para arriba o para abajo y probamos cualquiera de las dos. Podemos probar para arriba 1,0 y volvimos a disparar a nuestro oponente. Luego sería en la 1,2. Otra vez disparamos en nuestro oponente. 1,3. 1,4, que sería la última posición del barco del oponente. 1,4. Y bueno, ahí se acaba disparamos a todo el barco del enemigo. Ahora probamos otra coordenada X. Random, perdón. Evalúa la coordenada y nos dice si fallamos o si acertamos. Como nos podemos dar cuenta, en el tablero de la computadora disparamos en la 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 y 1,4. De hecho, disparamos en el portaaviones de tamaño 5 y en total son 5 X mayúsculas. Y seguimos así sucesivamente, como les repito, hasta que perdamos o ganemos. Sigue evaluando, sigue escribiendo el tablero, sigue mostrando el tablero, sigue escribiendo en la matriz. Este programa evalúa en la matriz cómo evalúa si la posición en la que estamos disparando hay una letra mayúscula o hay un asterisco. Cuando hay un asterisco que no hay nada, escribimos una X minúscula. Seguiría con todo el procedimiento del juego, pero el tiempo ya se estaba cortando, entonces hasta aquí quedará nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.